¿Qué tal? ¿Qué Ya tal? está aquí. Ok. ¿Cómo se encuentran? Bendiciones. Excelentemente bien, hijo. Perfecto. ¿Qué tal? Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Ya tal? le Sergio? ¿Cómo te platicó, encuentras? el formato? Sí, sí, No, ya. o sea, sí más o menos, pero todavía no. No lo Repíteselo tú, por favor. tenemos, no lo tenemos concretado. Sí, Ok. porque no era igual. No era igual. Bueno, O sea, yo le dije a él que... A ver. propusimos 10 minutos de exposición, 5 de refutación para cada uno. Luego van a hacer, ella dice 3 preguntas, yo había propuesto 5 preguntas, pero si solo quiere 3 preguntas, pues está bien. Y después de 3 preguntas intercaladas, más o menos un minuto para preguntar, más o menos un minuto, no necesariamente un minuto ni menos. Y 3, no sé si, Betty, 3 minutos o 2 minutos para contestar. 2 minutos porque acuérdate que tenemos 10 minutos más para preguntas y respuestas. 2 minutos para contestar y 2 minutos para refutar la pregunta. 2 minutos para refutar. Sí, 2 y 2. Sí. 2 y 2. 2 y 2. Y yo, como siempre les digo a todos los que debaten conmigo, esto es un término general que debe de ser considerado. Si te preguntan algo de sí o no, tú deberías de contestar sí o no primero antes de tu argumento. Eso es, yo creo que una regla que va para los dos. Muy bien. ¿Verdad? Y luego al final va a haber 10 minutos de careo. Ella va a tener 10 minutos para encararme a mí. A pregunta cerrada, de careo, de preguntarme. Y luego yo 10 minutos a ella. Y luego pues yo creo que unos 2 minutos o 3 de despedida cada uno. Creo que serían los 3 minutos de conclusión sobre el debate. Sí, sobre su debate. Y después 1 minuto de despedida, de agradecimiento a los que están aquí mirando y apoyando. Correcto. 1 minuto solamente. El tema del debate va a ser mostrar la verdadera iglesia de Cristo. Es decir, ¿cuál es la iglesia de Cristo? ¿La iglesia unitaria o la iglesia católica? Entonces, ambas posturas tienen que defender a la iglesia que pertenecen. Selvin pertenece a una iglesia unitaria, entonces tiene que presentar con hechos que es la iglesia de Cristo. Y Betty Valenzuela tiene que mostrar que la iglesia católica es la iglesia que proviene de Cristo. En el momento de la refutación pueden refutar y hablar de lo que quieran. Sin embargo, los que están abajo tomarán sus propias conclusiones. Miren, son las 12:25 mi tiempo. Selvin, ¿qué horario tienes tú? Las 3:25. 13:25. Betty, ¿tu tiempo? Las 3:25 tengo yo. Okay. 1:25. Okay, bueno, en este caso, no sé quién va a comenzar aquí. Esto no se me dijo a mí. Selvin va a empezar. Que me dé con todo, pero en la exposición no. Bueno, Selvin, ¿está de acuerdo usted que comience usted? Está bien, yo no tengo problema. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con 1 minuto de presentación. ¿Quién es usted? ¿A cuál congregación pertenece? Y después vamos con Betty. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, comenzamos en 3, 2, 1, 1 minuto. Muy bien, muchas gracias a todos por estar acá nuevamente. Les saluda Selvin Cruz, predicador unitario bíblico. Y pues les agradezco a cada uno de ustedes los que están haciendo presencia, los hermanos que lo están compartiendo. Vamos a tener un debate con la señora Betty Valenzuela, que es católica, y vamos a ver cuál es la iglesia verdadera. ¿Qué presenta la Escritura? Por mi parte, mi exposición va a ser ¿qué presenta la Biblia acerca de la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, la iglesia verdadera? Esa es mi posición. Y les agradezco a cada uno de ustedes, al señor Luis por moderar el debate también, y Betty por retarme nuevamente a este debate. Y aquí estamos. Muchas gracias a todos y a compartirlo con todas las personas que usted quiera compartirlo. Y esto va a estar siendo grabado para ser posteado en YouTube mañana. Y todo el mundo lo puede ver en El Engaño de la Trinidad. Ese es mi canal en YouTube. El que lo quiera ver va a estar en El Engaño de la Trinidad en YouTube mañana, ¿ok? Muchas gracias. Muy bien. Muy bien con su tiempo, Selvin. Le quedaban 4 segundos. Muy bueno. Entonces, hermana Betty, vamos a darle 1 minuto de presentación. Comenzamos en 3, 2, 1. Yo soy Betty Valenzuela, yo soy de México, yo soy cristiana católica de cuna. Y en esta ocasión vengo a demostrar con la Biblia que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Lo voy a demostrar con Biblia, con patrística y con historia, porque la iglesia de Cristo fue hace 2000 años, ¿sí? Entonces, esa es mi presentación. Dale, bueno, vamos a continuar. Le quedaban 30 segundos. Vamos a continuar entonces con 15 minutos de exposición del varón Selvin Cruz, ¿correcto?
Su apellido Cruz, ¿correcto? Sí, sí, Muy bien. Entonces, ¿listo? sí. Comenzamos en 3, 2, 1, dele. Muy bien, feliz tarde a cada uno de ustedes, gracias. Y pues en mi exposición voy a mostrar qué dice la Biblia referente a la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? ¿Qué dice la Escritura? Número 1, en el Salmo 127, verso 1, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Con esto en mente, recuerde, si la casa no es edificada por Jehová, no hay casa. La pregunta es, ¿en qué está fundamentada esta iglesia que Jehová funda? ¿Verdad? Esta iglesia está fundamentada sobre una roca. La pregunta es, ¿quién es esa roca? ¿Será Pedro? ¿Será Jesucristo? ¿Será Mahoma? Yo creo que debemos de tener contexto bíblico para saber quién es esta roca. Entonces, la roca que está fundamentada en la iglesia, por ejemplo, me voy a Hebreos capítulo 1, verso 1, dice, por tanto, hermanos, santos partícipes del llamado celestial, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel a quien lo constituyó, como también fue constituido sobre la casa de Dios. ¿Quién constituyó a Jesucristo sobre la casa de Dios? Dios. ¿Quién constituyó a Moisés? Jehová. O sea, del mismo principio. Dios constituyó a Moisés, Dios constituyó a Jesucristo sobre su casa. Entonces ya tenemos el primer principio. Si hay una iglesia, Jehová la debe de edificar, Dios la debe de edificar, y Él es el que decide qué piezas poner y dónde ponerlas. 1 Corintios capítulo 12, verso 6 dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas. En todos es el mismo. Verso 11. Todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mas ahora Dios ha... Escuche, el mismo principio del Antiguo Testamento. Dios, ¿quién? Dios. Voy a repetir, ¿quién? Dios. Dios. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. ¿Quién es este cuerpo? La iglesia de Dios. ¿Ok? Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, como Él, en el cuerpo, como Él quiso. ¿Quién quiso? Dios. Recuerden, no se ha mencionado a Jesucristo. Aquí está hablando de Dios. Versículo 24. Porque los que en nosotros son de decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo. ¿Quién lo ordenó? Dios. Dando más abundante honor al que le faltaba. Verso 28. Y a uno lo puso Dios en la iglesia. Escuche, a uno lo puso Dios. Escuche, Dios. Aquí no me ha mencionado Jesucristo. Aquí no se ha mencionado Juan. No se ha mencionado Pablo ni Pedro. Aquí no se menciona a nadie. Versículo 28. A uno lo puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. Ahora me voy a ir a Efesios capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé. ¿Quién es el que va a dar? El Padre de la gloria. ¿Quién es este? El Dios de Jesucristo. Espíritu de sabiduría, revelación y de conocimiento de Él. Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Verso 19. El cual... superintendente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su poder, de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Dios está haciendo esto. Verso 21, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo. ¿Hay alguien tiene el micrófono abierto ahí? Este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas. Escuche, sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas la iglesia. ¿A quién puso? ¿Puso a Juan? ¿Puso a Pedro? ¿Puso a Pablo? No, puso a Jesucristo sobre todas las... ¿Quién hizo esto? Dios.
Continúo. Aquí tenemos preeminencia. ¿Quién es el que tiene la preeminencia? 1 Corintios 3, verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, dice el apóstol Pablo. Y vosotros sois labranza de Dios. Edificio de Dios. Somos edificio de Dios. Ahora yo quiero ver cómo va este edificio. ¿Quién es el primero que está a la cabeza? Voy a ver si es Pablo, voy a ver si es Pedro, voy a ver si es Juan, o Afrodita, o no sé quién, la diosa Cali, no sé. Vamos a ver quiénes están aquí. Dice aquí, primero está Cristo, la piedra del ángulo, esa roca de caída y levantamiento. Que el que choque contra esa roca se desmenuza y al que ella le pegue, lo aplasta. Luego siguen los apóstoles, luego siguen los profetas, luego siguen los maestros, después dice evangelistas y luego pastores. ¿Y qué más viene? El resto de la membresía, que serían las ovejas. Jesús fue enviado como cabeza y edificador. No es él el fundador de la iglesia. Él es parte de la iglesia. ¿Quién puso a Jesucristo como cabeza de la iglesia? Dios. Aquí no es Cristo poniendo a nadie de cabeza de la iglesia. Aquí no es Cristo poniendo a Pedro de papa de la iglesia. Aquí no es Jesucristo poniendo a Mahoma de jefe de la iglesia, ni a nadie más. Aquí es Dios quien puso a Jesucristo. En Mateo 16, verso 18, tengo el dato. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, su cuerpo. ¿Quién la va a edificar? Cristo. ¿Sobre cuál roca? ¿Qué dice el contexto? En el contexto tenemos un fenómeno que esta noche lo voy a mostrar yo, esta noche lo voy a mostrar. En la Biblia nosotros encontramos este fenómeno y quiero ponerlo aquí en la pantalla. Si ustedes se fijan aquí, tengo la palabra Petros. Esta palabra Petros en el griego, esta es la palabra que Cristo le dice, y yo te digo a ti que tú eres Petros. Esa es la palabra que viene a ser la palabra hebrea Kefas. Y esta es la palabra que viene a ser roca o piedra. Y luego le dice, y sobre esta Petra, Jesucristo. Petra, ¿qué significa Petra? Aquí es donde tenemos el problema. La Petra es acantilado, cornisa, precipicio, peñasco. Y tengo otra fotografía que me gustaría mostrarle en este momento. Para que ustedes miren. No la tengo. Aquí está. Vamos a ver. Aquí está. Esta es la fotografía. Esto es una Petros. Esta es una Petra donde Cristo fundó su iglesia. No, no es esta. Yo te digo a ti que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, este es Jesús. Este es un precipicio, un peñasco, un cliff en inglés. Este es un acantilado. ¿Sí nota? Esto es diferente a esto. Esta es la palabra Petros y esta es la palabra Petra. Son dos palabras diferentes. Entonces, Cristo ha fundado su iglesia. No. El Padre es el fundador. Porque ¿cuánto tiempo me falta? Porque lo miré que apareció en la... No le oigo. ¿Me escuchas ahora, verdad? Sí. ¿Cuánto me queda? Mira, hubo una pequeña confusión. Te voy a explicar por qué. Cuando yo inicié el tiempo dije 15 minutos. Mirando los escritos eran 10, ¿correcto? ¿Cuánto tiempo llevo? Cerrates en 10 minutos exactamente. Pero en el tiempo todavía te tengo por 5 minutos pensando que eran 15 total. ¿Lo dejamos así o quieren darle los 15? Y ahí pido disculpas. Fue una confusión de mi parte al seleccionar 15 minutos. Está bien. Yo voy a mostrar mi punto. Muy bien, excelente. Gracias, Elvin, por ese entender y gracias. Betty, vamos a ir a 10 minutos. ¿Lista? Comenzando. Ya, dale. Comenzando en 3, 2, 1. Yo sí voy a demostrar que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Lo voy a demostrar con Biblia, obviamente con historia, con patrística y con la autoridad de la Iglesia Católica. Resulta que la Biblia que leemos todos los cristianos, esa Biblia salió de la Iglesia Católica.
Claro, porque el Nuevo Testamento lo escribió la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los apóstoles. Entonces, esa Biblia que leemos todos, la escribieron los apóstoles primero. Leemos, por ejemplo, a Lucas 1:1 diciendo, lo voy a parafrasear, ¿no? También a mí me ha parecido bien escribirte algo. Le está escribiendo a un tal Teófilo, ¿verdad? Entonces, a mí también me ha parecido bien. Entonces, Lucas, que fue un evangelista, parte de la iglesia primitiva, está escribiendo una parte de la Biblia, a saber, Lucas, ¿sí? Entonces, si la iglesia de Cristo se fundó hace 2000 años, necesariamente tiene que tener 2000 años. O sea, es decir, la iglesia, si Cristo vino hace más de 2000 años, la iglesia de Cristo tuvo que haber predicado en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, en el siglo V. Así. Entonces, ¿dónde está? A ver, voy a empezar por la Biblia. Mateo 3:13, ¿no? Lo voy a parafrasear. Jesús subió al monte y escoge a los que él quiere, a saber, los apóstoles, ¿no? Y a esos apóstoles, Mateo 28:18-20, los manda a predicar. Lucas no fue apóstol, Lucas fue evangelista, discípulo del apóstol Pablo, ¿ok? Entonces, a esos 12 los manda a predicar por todo el mundo. Obviamente, ¿cómo iban a predicar por todo el mundo si se iban a morir? ¿Cómo iba a ser posible que llegara la prédica, el evangelio de Cristo a todo el mundo si los apóstoles se iban a morir? Bueno, vamos a ver qué dice la Santa Biblia, ¿sí? Voy a leer 1 de Timoteo 6, capítulo 3 del 13 en adelante. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas, las objeciones de los que falsamente se llama ciencia, ¿no? Ahí Pablo le está diciendo a Timoteo que guarde lo que le han encomendado. Bien, luego agrega con más fuerza en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 en adelante, ¿no? Dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Ya estamos hablando que Timoteo no fue parte de los 12 apóstoles, obviamente ya había muerto Cristo, ¿no? Luego le mandará lo mismo a Tito, en Tito 2:1, versículos 7-8 y en adelante, ¿no? Dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, perdón. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te desprecie. Allí está hablando de la autoridad de la iglesia de Cristo. Ahora, Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Luego en Hechos 6, del 12 en adelante dice, es de recordar que el oficio de la enseñanza con toda autoridad era el oficio propio de los apóstoles, como consta en todas las escrituras del Nuevo Testamento, ¿no? En 1 de Timoteo 2:1 también le advierte algo a Timoteo. Pablo le dice, como debe ser el culto de los cristianos, ¿no? Para que él supervise y no permita que se hagan las cosas de cualquier manera. Eso está en 2 de Timoteo 2, del 1 al 11. Por otro lado, Pablo es cuidadoso de transmitir a Timoteo y Tito asuntos importantes del gobierno de la iglesia, como por ejemplo a las cualidades que deben tener los que quieran servir como obispos, diáconos o presbíteros. No solo eso, sino también cómo deben ser considerados si son acusados o llevados a juicio. Entonces, todas estas cosas que por su misma naturaleza corresponden a personas que ostentan autoridad sobre toda la comunidad. Eso está en 1 de Timoteo 3, del 1 en adelante, 2 de Timoteo 2:2, Tito 1:5 en adelante. Y también les encomienda a todo el resto de la comunidad, que son ancianos, jóvenes, doncellas, viudas, adolescentes, esclavos, ¿no? 1 de Timoteo 5, del 1 al 16. Y finalmente les enseña cómo deben ser amonestados y eventualmente anatemizados los herejes. Tito 3:10. Dice ahí, al hombre que cause divisiones, ¿sí? Después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Es decir, alguien que predique diferente a que lo que predicaron los apóstoles es un anatema y es un maldito, ¿sí? Entonces, en una palabra, Tito y Timoteo son establecidos por Pablo, ¿para qué? Para gobernar
con toda autoridad las iglesias locales. No son diferentes iglesias, son iglesias locales que pertenecen a una solamente, que es una iglesia con las mismas doctrinas, los mismos dogmas y el mismo canon bíblico, ¿no? Entonces, pero esta iglesia es visible, no es invisible como dicen algunos. ¿Por qué sabemos que es visible? Bueno, porque Cristo instituye, ¿sí? Instituye a 12 hombres humanos. Ahora, ¿por qué yo digo que la Iglesia Católica es la de Cristo? Bueno, porque ahí se habla de autoridad, porque Pablo instituye presbíteros a su paso, ¿no? Hechos 4:23. Entonces, ¿por qué yo digo que la Iglesia Católica es la de Cristo? Bueno, porque es la iglesia que viene desde los apóstoles. El primero fue Pedro, el que predicaba a Cristo, el primer papa, ¿no? Con los apóstoles, con el colegio de los apóstoles, ¿no? El segundo se llamó Lino. El tercero o el cuarto, Pedro, Lino, Clemente. Bueno, a ver, espérenme, a ver si me alcanza el tiempo para no estarles diciendo mentiras. ¿Cuánto tiempo me queda? Por favor, dime. Que es que Clemente fue el cuarto papa. ¿Cuánto tiempo, por favor? 2 minutos, Gracias. 40 segundos. Primero fue San Pedro. Después de que mueren todos los apóstoles, fue Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto, Telesforo, Originio, Pío, Aniceto, Azotero, hasta Francisco. Entonces, quien representa el cristianismo en todo el mundo no es el pastor de la esquina, que no sé cómo se llama. No es el pastor de aquella iglesia que se acaba de fundar. No, es el Papa Francisco en este siglo. Me gustaría saber quién es el que representa el cristianismo en todo el mundo en este siglo. Es el Papa. Ahora, ¿por qué más sé que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo? Bueno, porque tiene autoridad, porque es la iglesia que nos regaló el Nuevo Testamento. ¿Por qué 27 libros? Esa es la pregunta. ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 10? Porque exactamente todos los cristianos, que se dicen cristianos, aceptan la autoridad del Papa. Segunda razón, porque los agiógrafos sagrados se los atribuyó la Iglesia Católica. No se los atribuyó nadie más que la Iglesia Católica. 3, porque es la Iglesia Católica quien predica el Evangelio en toda Latinoamérica, en todos los países. No fue alguien externo a la Iglesia Católica, fueron franciscanos católicos que vienen a enseñarnos quién es Cristo. ¿Sí? Entonces, no existe alguien que pueda decirme, Betty, fulano de tal fue quien en mi país me enseñó el Evangelio de Cristo porque éramos politeístas. No, señor. Entonces es la Iglesia Católica que con la autoridad que le da Cristo es la que hace todo y le debemos todo, incluso las cosas seculares también. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Le queda 1 minuto, ¿quiere terminar ahí? No, me lo agarro. Entonces, es esta la Santa Iglesia Católica que predicó sin Biblia durante 4 siglos. ¿Existían los escritos? Sí. Pero no tenemos un canon definido. Unos tenían un canon, otros tenían un canon, hasta que la iglesia con su autoridad se reúne y dice, vamos a definir este canon sí o sí. Y todo el mundo lo acepta ese canon. Todo el mundo le echa a la Iglesia Católica, pero acepta la autoridad del Papa. En cosas seculares también al que le hablan es al Papa Francisco. ¿Por qué no le hablan a otra persona que no sea el Papa? Si el Papa no representa el cristianismo, ¿por qué no le hablan a otra persona? ¿Por qué tiene que ser al Papa en cosas importantes, no? Por ejemplo, cuando hay una guerra, le hablan al Papa Francisco para que sea un intercesor, un intermediario y que pare esa guerra. ¿Por qué no le hablan a otra persona? Claro, porque el Papa Francisco es quien representa al cristianismo no solo en la... Tiempo. Ok, vamos a continuar y quiero verificar con ustedes. Son 5 minutos de refutación, ¿correcto? De nuevamente pido disculpas a Selvin en la primera exposición. Me confundí con los 15 y los 10. De nuevamente pido disculpas ahí, pero vamos a cederte los 5 minutos de refutación. 5 minutos de refutación. ¿Está listo, Selvin? Ok, comenzamos en 3, en 2, en 1. Dale. Muy bien. Muchas gracias. La señora Betty Valenzuela en su exposición expuso su creencia y comenzó por decir que Lucas le escribió a Teófilo y estoy de acuerdo. La Biblia dice que Lucas le escribió a un tal Teófilo. Ok. Y que fue hace 2000 años. Entonces ella lo hizo en el contexto de venir a hablar del canon bíblico, pero no dio ninguna prueba.
absoluta, ninguna. Luego se fue a 1 Timoteo 4, donde... Deme un segundo, que se me quiere ir el live. Ahí estamos. Pausé su tiempo. Continuamos Sí. cuando usted esté listo. Si tú sabes que a veces se le pone eso que tienes que llenar el cuadrito, ya te ha pasado, ¿verdad? Sí, sí, son segundos. ¿Listo? Sí, ya, vamos. Dele. Ok, continúo. Entonces, ella lo hizo en el marco de decir lo que se le instruyó a Timoteo. Yo estoy de acuerdo en lo que dice la escritura de Timoteo, que resista a las personas que no vienen conforme a la buena conducta o a la escritura. Yo estoy de acuerdo. Lo que se le dijo a Tito, también estoy de acuerdo. Eso no contradice absolutamente nada. No tiene nada que ver ni con el debate nuestro, porque no prueba nada de lo que era el debate. Pero bueno, en el número 3, también me habló de 1 Timoteo 3:8, y luego dijo algo ahí en 1 Timoteo 3:10, cómo combatir a los herejes, basado, ¿verdad?, que se conoce en la historia, cómo la iglesia, pues, ha combatido a los herejes. Ya sabemos eso. Y se dice que alguien que predique algo diferente es maldito. De acuerdo al contexto, es una instrucción que Pablo hace a uno de sus miembros de la iglesia, donde él estuvo, ¿verdad? Y le tiene mucho aprecio y le habla. Ahora, quiero enfocarme en la última parte de sus argumentaciones, donde habla de que Jesús instituyó a 12 hombres. Claro, 12 apóstoles. Y luego se fue por el lado de los papas. Pero ¿qué conexión tiene entre los apóstoles y los papas? ¿Qué conexión hay? Bueno, el asunto es que no está la palabra papa en la Biblia para decir que Pedro era papá o papa. Y le recuerdo, ¿verdad? Mateo 23, verso 9 dice: a nadie llaméis pater o padre en la tierra, porque solo hay uno que es vuestro padre. Pedro no dijo eso. Solo uno es vuestro padre, el que está en el cielo. Seguidamente Jesucristo dice en la oración y dirige una oración al Padre. Entonces yo creo que el que se le debe de llamar Padre, Padrecito, debe de ser a Dios, al Padre de Jesucristo. Y luego me dio una lista interminable de papas, que no estoy interesado en refutar nada, absolutamente nada, porque no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Este día, mi exposición estuvo clara, mostrar con la Biblia qué dice la Biblia referente a la iglesia. La iglesia debe de estar basada en la Escritura. Y en la Escritura Dios puso a alguien por cabeza de la iglesia. Dios puso a Jesucristo como el fundamento. Él es la piedra del ángulo. Él es la roca, como lo mostré con mis 2 diapositivas que puse ahí. Y luego vienen los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. ¿Tiempo? 1 minuto. Ok. Siendo Cristo mismo la piedra angular. Ahora, ¿en qué estamos basados nosotros? No, mis hermanos y yo, que estamos basados en la Escritura. Cuando Jesucristo dice: yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, la palabra roca no es la misma palabra Pedro. Hay 2 palabras diferentes en el griego. Lo puedan ver como lo quieran ver, son 2 palabras diferentes en el griego. Y la otra es que cuando él se refiere sobre esta roca, se entiende sobre la declaración que Pedro ha hecho. Y yo te digo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Bienaventurado eres. Qué emoción le dio a nuestro máster de que Pedro haya entendido y que no se lo había revelado. No te lo reveló ninguno de nosotros, porque Jesucristo mismo dijo que él era carne. Pero él dijo que el que le reveló no era carne ni sangre. Ese que no es carne ni sangre es el Padre. Entonces, cuando le dice: te lo reveló mi Padre, Pedro, bienaventurado eres. Y le dice: sobre esta roca, está hablando de esa declaración de Pedro. La iglesia debe de estar fundamentada en aquel que murió y resucitó por nosotros, no en Pedro. Paz. Muy bien. Vamos a retomar el tiempo. Permítanme un segundo. Ok, vamos a retomarlo. Betty, ¿está lista para su refutación? Y agradezco a Selvin por también guardar respeto al tiempo de nuevamente. Y ahora cedemos el tiempo 5 minutos en refutación de Betty. Cuando usted esté lista. Comenzamos en 3, 2, 1, 5 minutos. Selvin, yo pensé que tú ibas a presentar tu iglesia. ¿Me diste textos bíblicos?
Y estoy de acuerdo en todos los textos bíblicos que diste. En todo lo que diste estamos de acuerdo. Pero yo nunca vi la iglesia, o no sé cómo se llame la denominación unitaria, en la Biblia ni en la historia. O sea, no diste nada. Pero miren, fíjense cómo se refuta, hermanos, a Selvin. Voy a empezar por lo último. Selvin dice que Cefas en el griego, yo tengo Strong, que es la concordancia en hebreo y en griego. Él me mostró ahí la pantalla. Bueno, yo tengo el diccionario físico. Vamos a leer. Apele por su Biblia, por favor. Digo, por su... Si lo tiene ahí. Vamos a ver Cefas, qué significa en griego, que es el numeral 2786 de Strong. Vamos a ver qué dice. 2786, ¿si era? ¿O estoy mal? A ver. O 28. Déjenme. Sí, porque esto no voy a tener que... Olvídense. Ahí está. Se me perdió aquí. Ok. 27. A ver, vamos a ver. Ah, es que estoy en el hebreo. Bueno, vámonos desde el hebreo. Aquí dice Cefas. Vamos a ver si se puede leer aquí. Cefas. Vamos a ver qué dice. Dice, Cefas dice, serás llamado, C, quiere decir Pedro. Dice, 1 Corintios 1:12, y ustedes saben que este es un protestante, no es de un católico, ¿eh? Dice, de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea como los hermanos del Señor, Cefas, que apareció a Cefas y después a los 12 Gálatas. Ahí estamos hablando, que está hablando de Pedro. Ahora, vámonos a la concordancia, vámonos al 2786, a ver, en griego, ahora sí ya, esto es en hebreo. Vámonos en griego. 2786, aquí está, ¿sí? Ahí lo tengo en este color. Lo voy a leer. Dice, Kefas, de origen caldeo, dice roca, Cefas, sobrenombre de Pedro. Sobrenombre de Pedro. Y él me dio la concordancia. Aquí la tengo yo. Aquí tengo yo. Ok. Fíjense cómo se refuta el mismo, ¿no? Ahora, no me dio nada. Dice él, es que fíjense nada más lo que dijo él, ¿eh? Dice, es que yo no voy a refutar a los papas, ¿por qué? Pues claro, no puede refutar a los papas. ¿Cómo lo va a refutar? Dice él que los papas no tienen conexión con los apóstoles. Claro que sí la tienen, por la imposición de las manos. Claro que tienen. Por eso no puede refutar, querido Selvin. Pedro, Lino, Clemente, Sixto, hasta Francisco. Claro que tienen conexión. ¿Por qué? Porque según Pablo, dice que se debe de transmitir el sacerdocio por la imposición de las manos. Y a tu pastor o a tu obispo, no sé cómo se llame, ¿quién le impuso las manos? ¿Por qué no nos has dicho cómo se llama tu pastor? ¿Por qué no nos has dicho cómo se llama tu anciano o tu obispo? ¿Por qué? Dalo a conocer, Selvin, que lo conozca toda la gente. Dices tú, no le llamen nadie, padre a nadie. Pues fíjate que Juan 1:48 dice ahí, Abraham es nuestro padre. O sea que Selvin está refutando, ¿tiempo? 1 minuto. Selvin está refutando a la misma Biblia. No le llames padre a nadie en la tierra, cuando la Biblia dice que Abraham es nuestro padre. Abraham, y luego, yo no sé si Selvin, cómo le vaya a llamar a su papá biológico. No sé yo cómo le llame, ¿sí? Entonces, el cuarto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. A tu padre, o sea, Selvin refutando la misma Biblia. No me dijo por qué su iglesia es la de Cristo. Nada más nos dio textos bíblicos y yo estoy de acuerdo con los textos bíblicos. Dice él que la iglesia debe estar basada en las escrituras. Selvin, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice la iglesia debe estar basada en las escrituras? Yo lo creo porque lo dijo la iglesia católica y porque esa Biblia que tú lees la hizo la iglesia católica, Selvin. Pero yo quiero leer donde diga que la iglesia debe de estar fundada en... Ahora, tú dices... Tiempo. Ay, no. Tiempo. Fue muy poquito tiempo. Sí, bueno, vamos a continuar. Gracias, Betty, por resguardar tu última exposición al tiempo. Vamos a mirar, son 3 preguntas que tengo aquí en el formato del debate del día de hoy. 3 preguntas de parte de cada uno de ustedes. La formulación se puede hacer en 1 minuto, formular la pregunta, y 2 minutos para contestarla. Después de eso vamos a continuar con lo que es la refutación de la pregunta, de la respuesta.
con 2 minutos también. Por dicho, el amigo Selvin dice lo siguiente: si la respuesta a la pregunta es sí o no, se tiene que responder sí o no y después dar el contexto de la respuesta de sí o no. Entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta de Selvin y formulada en 1 minuto. Selvin, ¿está listo? Sí. Muy bien. Entonces comenzamos con su pregunta en 3, 2, 1, comience. Ok. Primera pregunta para la señora Betty es: ¿quién es la piedra angular sobre la cual está fundamentada la iglesia de Jesucristo? Opción 1, Pedro. Opción 2, Cristo. ¿Termina? Muy bien. Vamos a cederle 2 minutos a Betty. ¿Lista? Pero voy a decir sí o no. A la pregunta, Selvin le da 2 Tiene que opciones. coger una de las Primera dos opción opciones. o segunda opción, y después de la respuesta puede continuar con sus 2 minutos terminando el por qué. Entonces comience en 3, 2, 1, dele. La piedra angular es Cristo. La Iglesia Católica nunca va a decir que Pedro le quitó el lugar a Cristo. Lo que la Iglesia Católica Cristiana dice es que todos somos piedras, primera de Pedro 2, del 5 al 9. Lo voy a leer, de la Reina Valera. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Ahí está. Todos somos piedras vivas. Pero dice el versículo 6, pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una piedra angular preciosa. El que crea en él no será avergonzado. Es decir, la piedra angular, la primera piedra, la base es Cristo. Pero Cristo mismo está diciendo que todos somos piedras vivas. Pedro es piedra, Selvin es piedra, Luis Ángel es piedra, yo soy piedra. Bueno, según no, aquí le dijo a los apóstoles, todos son piedras vivas, Selvin. Entonces, la roca angular es Cristo, claro, pero Cristo también hace piedra a todos, pero en especial hacia Pedro, Mateo 16, 18. Entonces, ¿por qué le cambia el nombre de Simón a Pedro? 30 ¿Cómo segundos. se llamaba? Gracias. ¿Por qué le cambia el nombre? Bueno, pues porque Cefas, que ya se lo leí en el Strong, que quedó bien refutado mi amiguito Selvin, le dice Cefas, que significa piedra. Bueno, ya esa es mi respuesta. Es Cristo, pero todos somos piedras, no como Cristo. Cristo es la piedra angular. Adelante. Muy bien, cerró faltando con 6 segundos. Vamos a tener ahora 2 minutos de contrarrefutación de Selvin hacia la respuesta de Betty. Permítanme un segundo, voy a retomar el tiempo. Selvin, ¿está listo? Sí. Muy bien, comenzamos en 3, 2, 1. Gracias. Muy bien. Me parece muy buena la respuesta inicial. Me parece muy bien la respuesta inicial porque mi pregunta fue: ¿quién es la piedra angular donde está fundamentada la iglesia? ¿Jesucristo o Pedro? Recordemos, ¿verdad?, que Pedro negó al maestro 3 veces. Entonces, ese que negó a Cristo 3 veces era uno de los 12 apóstoles. Y los 12 apóstoles dice que son el fundamento junto a los profetas. Pero dice que tanto los apóstoles como los profetas están fundamentados ellos sobre la piedra angular que es Cristo. Entonces no podemos decir que Cristo sea una roca y que también haya otra persona que es una roca también, porque eso tendría que ser probado con la Biblia. Entonces, para mí, la iglesia verdadera es aquella iglesia que está fundamentada sobre la piedra angular que es Cristo, porque esta piedra angular dice que sería la piedra que fue desechada por los edificadores. Y la escritura no habla de otro edificador junto a este edificador. Dice que los edificadores desechan esta piedra y a esta piedra Dios la pone como roca, como piedra de caída. 30 segundos. Entonces, yo estoy de acuerdo, señora Betty.
prepárese para las próximas preguntas, porque ya ahorita estamos de acuerdo que Cristo es la piedra angular. No puede haber cambio ni conflicto con esta respuesta que usted me ha dado en esta pregunta. Así que, adelante. Gracias. Terminé. Muy bien, le faltaban 11 segundos. Ahora vamos a pasar a la pregunta de Betty Valenzuela. Betty, ¿está preparada para hacer su primera pregunta? Sí. Muy Primera bien. pregunta. Formular la pregunta en 1 minuto. Recordar si la pregunta viene con opción 1, 2 o 3. El predicador Selvin tiene que responder hacia esa pregunta 1, 2 o 3, la opción. Si es la pregunta de sí o no, tiene que basarse en su respuesta sí o no y exponer el motivo por lo cual cree lo que está citando. Entonces, comenzamos en 3, 2, 1. Ok. ¿Qué significa la palabra Cefas? ¿O por qué Cristo le cambia el nombre a Simón? ¿Qué significa la palabra Cefas? ¿Por qué Cristo le cambia el nombre a Pedro? Esa es mi pregunta. Puede responderla como quiera. Selvin, ¿está de acuerdo con la pregunta que le hizo Betty? Muy Sí. bien. Muy bien. Vamos a retomar. Son 2 minutos. Comenzamos en 3, 2, 1. Ok. La palabra Kefas, que es la palabra Petros, esa palabra, lo que significa es una piedra. Una piedra es algo que se arrancó de algo más grande. Lo que se puede interpretar de acuerdo a las lingüísticas de nosotros, interpretando lo que es la etimología de la palabra griega, lo que significa es, yo diría, supuestamente yo tengo esto, esta es una montaña, y de esta montaña es arrancado esto. Entonces, este es un añico de esto. Eso es lo que significa Pedro. Y yo te digo a ti, Pedro, y yo te digo a ti que tú eres Pedro. Tú eres una piedra, haciendo referencia a que lo que pronto él va a decir va a dejar a Pedro como un añico comparado con esta gran roca monolífica, gigantesca, un peñasco, un precipicio, un despeñadero. Pedro, simplemente lo que el Cristo está haciendo, le dice, yo te digo que tú eres una piedra. Pero, ¿qué significa piedra en ese contexto? Porque él va a decir sobre esta roca, sobre esta gran montaña, que era la declaración de Pedro. Cristo es esa gran montaña, Cristo es esa roca, donde el que fundamenta su casa sobre esa roca, pueden venir cataclismos y no se va a caer. Pero si yo edifico mi casa sobre esta piedrita, no creo que sobrepase una hiena o un huracán. Pero ¿qué pasa si yo la fundamento sobre una roca grande? ¿Eso es 20 lo que significa segundos. Pedro? Pedro significa piedra, simplemente una piedra sola, pero roca significa una piedrota inmovible. Añico, piedra grande. Piedrita, piedrota. Piedra singular, una sola, gran roca. Cristo. Gracias, Selvin. Vamos a escuchar los 2 minutos de refutación ahora de parte de Betty. Betty, ¿está lista? Más que lista. Vamos a comenzar en 3, 2, 1, comience. Dice Selvin que significa un añico. Según la concordancia, otra vez lo voy a leer porque se me hace que no lo leíste, Selvin. Dice, vamos a leerlo del griego primero, ¿ok? Dice que significa roca Cefas, sobrenombre de Pedro. ¿Dónde dice que es añico? Tú estás usando esto, ¿sí? Yo también lo estoy usando. Ahora vámonos al hebreo. Dice acá que será llamado Cefas. Quiere decir Pedro, de Pablo. Dice, primera de Corintios 1:12, dice de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas. Sea C, dice aquí, sea el mundo, sea la vida, no sé por qué dice eso. Será como los hermanos del Señor, Cefas, que apareció a Cefas y después a los 12. ¿De dónde sacaste tú que era un añico? Una piedra chiquita. Y Jesús es la rocotototota. Todos sabemos que Jesucristo es la piedra angular. Eso lo sabemos todos, querido Selvin. Pero no me dijiste por qué le cambió el nombre a Pedro. Eso te lo voy a preguntar ahorita. No voy a dejar que brinques, mijo. ¿Por qué le cambió? O sea, tú tienes que explicar con la Biblia, con Biblia en mano, por qué le cambió el nombre a Pedro. ¿Por qué se lo cambió? Eso es la siguiente pregunta. 30 segundos. Gracias. No, ya, con eso porque
quiero hacerles otra pregunta. Muy bien, faltaban 30 segundos, vamos a retomar el tiempo. Ahora vamos a la segunda pregunta de Selvin formulando en 1 minuto. Selvin, ¿listo? Su micrófono. Sí. Estoy listo. Perfecto. 3, 2, 1, comience. Muy bien. Pregunta, señora Betty. Y aquí me voy a referir directamente a la Iglesia Católica a la que usted pertenece, porque es una pregunta. Y de acuerdo a nuestro formato, así quedamos. Entonces, en mi pregunta me voy a referir a la Iglesia Católica a la que usted pertenece. Voy a pedirle un versículo donde la roca de la Iglesia Católica, o sea, Pedro, resistió y condenó a otro apóstol por tener doble cara, una ante los judíos y otra ante los gentiles. Le voy a leer el texto en contra de Pedro. La roca de la Iglesia Católica fue reprendido, condenado y resistido por su actitud. Años, posiblemente unos 20 años después de que Cristo había resucitado y está en el cielo. Betty, permítame un segundo. Betty, ¿entendió la pregunta o pide que la reforme de nuevo? Perfectamente la entendí. Sabía que me iba a hacer esa pregunta. Muy bien. Selvin, ¿usted formuló la pregunta de acuerdo como la tenía planeada formularla? Sí. Sí, ok, muy bien. Entonces vamos a responder, Betty, en 2 minutos, comenzando 3, 2, 1, comience. Fácil. ¿Por qué Pablo exhorta a Pedro al Papa? Bueno, porque en Hebreos 3, versículo del 13 en adelante, cito de la Biblia que él tiene, dice, Cristo dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea que es bíblico, exhórtense unos a otros, pero ¿eso qué tiene que ver con que Pedro sea líder? ¿Por qué? Porque en Hechos de los Apóstoles 15:1 en adelante hubo un problema con la circuncisión, ¿no? Entonces, Pablo y Bernabé no pudieron con el problema. ¿Por qué? Porque ellos no eran los líderes. Entonces, lo que hace Pablo y Bernabé es ir a la iglesia, a donde está el papa y donde está el obispo de la iglesia de Jerusalén, y dicen, ¿saben qué? Y otra vez ahí se hace el pleito, ¿sí? Entonces, no dejaban hablar a Pablo y Bernabé, y el líder, la cabeza visible de la iglesia, dice ahí que guardó silencio que se pone de pie y habla. Cuando Pedro se pone de pie, dice que toda la asamblea guardó silencio. Claro, cuando el líder habla, todos los demás callan, guardan silencio. 30 segundos. ¿Cuánto? 30 segundos. Entonces, ¿qué tiene que ver que Cristo le dijo al Papa que liderara la iglesia? No le dijo, tú ya no vas a pecar. Claro, el Papa peca, todos somos pecadores, hasta el Papa. ¿Cuál es el problema? Que lo exhorten, eso es bíblico, exhórtense unos a otros. No dice Cristo, todos exhórtense menos a Pedro porque es el Papa. Eso no lo dijo Cristo, ¿eh? Claro, al Papa lo exhortan y eso es bíblico. Muchísimas gracias, Eli, por esta pregunta. Vamos a retomar ahora. Tiempo de refutación, 2 minutos de Selvin a la respuesta de Betty, comenzando en 3, 2, 1, comience. Muchas gracias. Usted no escuchó mi pregunta, no quise armar lío, porque mi pregunta fue, ¿usted tiene un versículo donde la roca de la Iglesia Católica, que es Pedro, haya resistido, condenado a sus inferiores, ya que él era el líder, a sus inferiores por una conducta mala que ellos hayan tenido? Punto número 2. Usted no respondió, ahora punto número 2. Punto número 2. Si hay una roca que es Cristo, pero ustedes tienen otra roca que es Pedro, pregunta para el futuro, de repente otro debate sería la pregunta, ¿hay alguno de los apóstoles que haya reprendido a la roca Cristo? Que la reprendiera, ya que usted lo pone en el contexto, ¡ay, exhortado los unos a los otros! Pablo dice, le resistía a esta hipócrita porque era de condenar. Era un hipócrita, Pedro. Ahora, prepárese para mi última pregunta que va referente a este mismo tópico. ¿Quién es la roca de la iglesia? Es Cristo. Entonces, Cristo
No fue reprendido por nadie. Dice, a mí nadie me redarguye de pecado. ¿Quién me redarguye a mí de pecado? ¿Quién dice que yo estoy haciendo algo malo? Dice, exhortados unos a los otros. Es porque entre ellos tendrían errores uno al otro. Aquí no hay nada que ver que Pedro haya sido líder, que Pablo no haya sido líder, porque el que fue predicador a los gentiles fue Pablo. Dice, a mí se me dio la predicación a la incircuncisión y a Pedro la circuncisión. Usted no me puede dar una prueba que la Biblia le diga que Pedro, cuando fue constituido apóstol a los gentiles. Por lo tanto, el apóstol de los gentiles, como se trata de su gente en la que él está predicando, mira la hipocresía de Pedro, en ese yo no podía poner mi esperanza de que fuese la roca de la iglesia. Yo la pongo en aquel que nunca pecó, aunque fue tentado en todo, pero nunca pecó. Esa es la roca. Esa es la roca que los unitarios bíblicos creemos. Esa es la iglesia de Cristo, la que está fundamentada sobre esta verdad bíblica. Muy bien, gracias por guardar su tiempo, Selvin. Vamos a pasar, si mal recuerdo, tercera pregunta. A la tercera, no, a la segunda de ella. O segunda de ella, correcto, sí, segunda de ella. ¿Correcto, Betty? ¿Correcto, Betty? Sí. Sí, segunda de ella. Esta era mi segunda. Ok, permítanme un segundo. Me acaba de aparecer ese de deslizar, permítanme. Ajá, Y sí. a mí también me apareció y dije, ¿qué hago? Sí, sucede cuando se está en pantalla compartida, sucede más. Bueno, quiero hacer una breve recomendación como moderador. Recomiendo, el tema está bueno, ambas posturas están dando su defensa, pero recordar el tema central es refutar el oponente en la cuestión de la iglesia de Cristo. Vamos a mantenernos, voy a permitirles que hagan sus preguntas que ya tienen ahorita para hacer Betty, y la última pregunta de Selvin lo voy a dejar, pero me gustaría que en el momento del careo se abran un poco más a la defensa de lo que es la iglesia unitaria, defensora a lo que viene siendo la postura de la iglesia de Cristo, y Betty en defensa de la postura de la iglesia católica que ella pertenece. Entonces ambos están defendiendo sus posturas, pero sí me gustaría que en el momento del careo se abra más a lo que es el tema que la iglesia de Cristo, iglesia unitaria o iglesia católica. Ambos les felicito por el respeto mutuo y vamos a continuar entonces. Betty, 1 minuto para preguntar. 1 minuto para preguntar en 3, 2, 1, dale. Ahora sí, ya vámonos a la iglesia de Selvin. Ya se habló mucho de la iglesia cristiana católica. Ahora sí, Selvin. Fíjate la pregunta, no me saques la Biblia. En el siglo III y en el siglo IV hubo herejes. Quiero que nos des el nombre de un pastor unitario bíblico que defendió a Cristo de las herejías. Por ejemplo, de la herejía de las herejías. Híjole, es que no te puedo decir de la Trinidad. Por ejemplo, ¿de cuál herejía? Es más, te lo voy a poner más fácil. Dame el nombre de un unitario bíblico que se reunió para definir los libros del Nuevo Testamento. Queremos nombre y queremos nada más los 27 libros, ¿ok? Nombre del unitario bíblico en el siglo III o IV o V, no sé cuándo te lo definieron. Y el lugar, por favor, esa es mi pregunta. Adelante. Permítanme un segundo, vamos a retomar el tiempo a 2 minutos. 2 minutos. Después de esta respuesta y la refutación de Betty, voy a tomar 30 segundos para poder cargar el teléfono. Pido disculpas. En ese momento pueden saludar a los que están ahí en sus perfiles. Con mucho respeto, regreso y continuamos con el debate. 2 minutos para responder. Selvin, ¿estás listo? Sí. 3, 2, 1, comienza. Bueno, históricamente no conozco a ningún católico que se haya reunido para hacer un consenso de qué libros estarían en el canon. Número 1, porque antes de que se pusiese este canon, en el año 381 y 382, ya existía la Biblia copta, ya existía la Biblia etiopí y ya existía la Biblia pechita. ¿De qué canon me estás hablando, Betty? No hay canon escogido por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica decidieron poner en el canon, pero ellos le llamaron la Vulgata Latina, Latin Vulgate, o de la lengua de la gente. Pero antes de eso ya existía la Biblia siríaca, la copta, la etiopí, ya existía la pechita. ¿De qué Biblia me estás hablando que reunieron ustedes? Ahora, en tu segunda parte de la pregunta considero que es correcto abordar lo que tú dijiste. ¿Quién se levantó de los unitarios bíblicos para defender a Cristo
en ese tiempo. En ese tiempo se conocía como el monarquianismo dinámico. Y los ebionitas. En el siglo IV, Epifanio de Salamina hizo un documento atacando a los ebionitas que venían del rumbo de Pablo, de los apóstoles, y ellos ya andaban un canon. Lea un 30 poquito de historia. segundos. Epifanio de Salamina, uno de los más grandes detractores de los ebionitas y del monarquianismo dinámico, data en toda su historia que él creó, que él hizo, él dice que estos eran los herejes a combatir. Pero esos herejes eran los que ya tenían un canon establecido. No fue la Iglesia Católica que estableció ningún canon. La Iglesia Católica estableció el canon de la Vulgata Latina. Claro que sí. La King James estableció el canon de la King James. La Geneva Bible fue Tyndale que lo decidió. O sea, no tengo problema con eso. Vamos a terminar. Bueno, Betty, 2 minutos para refutar el argumento de Selvin. ¿Está lista? Ya. Muy bien. Comenzamos en 3, 2, 1. Comienza. Tengo 2 minutos. A Selvin le voy a regalar 1 minuto y medio de mi tiempo. Selvin, por favor, no fue lo que te pregunté, Selvin. Ok. ¿Quién? El nombre de un pastor unitario que se reúne para definir el canon del Nuevo Testamento, los 27 libros. Selvin, por favor. Le voy a regalar mi tiempo, por favor, para que responda. El nombre de un unitario bíblico que se reúne o no sé qué hace, le grita al mundo o no sé, una carta para definir los 27 libros que él carga. A ver, le voy a regalar mi tiempo. Selvin, por favor, apago mi micrófono. Acabo de pausar el tiempo. Betty, discúlpeme. Como formulamos el debate, discúlpeme, no voy a ceder a esto. A usted le queda 1 minuto con 21 segundos. Selvin, si gusta hacer otra pregunta o si usted le vuelve a hacer otra pregunta, lo puede hacer. Bueno, por el momento, sí, voy a gracias. terminar, pues. Por el respeto de la formulación del debate. Bueno, Vamos ok, a continuar. no, está bien, un minuto, 20 segundos, Continúa, comenzando continúa. ya. Dele. Continúo. De todos modos, me queda una pregunta más y esa pregunta se la voy a volver a hacer a Selvin. Y toda la gente que está aquí, que está con Selvin, lo va a escuchar. No le pregunté yo por la Biblia pechita, por la Biblia siriaca, que también sería un tema que quiero debatir con él. ¿Cuál es la diferencia del canon del Nuevo Testamento a la Biblia siriaca o la Biblia pechita? Tenemos los mismos libros. Entonces, te salvó el moderador, Selvin, pero para la segunda, mira, estudia. Yo sé que estás buscándole ahí. Estudia porque mi siguiente pregunta, y es la última, te la voy a volver a preguntar. No sabes, Selvin. ¿Sabes por qué no sabes, Selvin? Porque ustedes no existían. Porque la Iglesia Unitaria Bíblica nace de un hereje que se llamó Miguel Servet, que lo quemó vivo Juan Calvino, allá por el siglo XVI casi, por el 30 1550. segundos. Por eso, Selvin, tú no sabes, porque te da vergüenza, con todo respeto, mijo, decir que la Iglesia Unitaria Bíblica sale de Miguel Servet y los otros no me acuerdo, que fueron condenados herejes por la Iglesia Reformada Calvinista. Por eso, Selvin, no sabes por eso tu iglesia no es la de Cristo, porque tu iglesia no definió nada, ni el canon, ni la dividió en capítulos y versículos, ni le predicó al mundo entero lo que es el Evangelio de Cristo. Y la siguiente pregunta te voy a volver a hacer. Tiempo. Bueno, vamos en este momento a tomar 30 segundos. Voy a recibir el cargador del teléfono. Pueden saludar allí. Primero vamos a darle 1 minuto unos cuantos segundos a Selvin y unos cuantos segundos a Betty. Y ahorita regreso rápidamente. Quiero saludar a mi gente de aquí, Selvin, si me lo permites. Primero yo unos 10 segundos. Aquí tenemos a Lorena, a Eloí Católica, a Linet, a Samuel Martínez, que aquí también le están diciendo a Selvin que gracias, que es un gran pastor. No sabía yo que era pastor. Gracias por respeto a Selvin. Eleazar, Johnny, Betty Mena, Rudy, no sé, Humilda, tengo mucha gente. Ramiro Pérez, Lienda, Carlos, y un saludo también a mi Rudy, jefe, Adrián. Un saludo también a mi queridísima Susi, que aquí está moderando, no la veo. Adelante, Selvin, si tú también quieres saludar, cristiano católico también. Le pusieron un sombrero, ¿te fijaste? No se te escucha, Selvin, no se te escucha. Toker, Karina, Eleazar. Sí, a usted le luce porque usted es vaquera. Yo no soy cowboy. Vaqueras. Yo soy soldado. A mí me dan cosas más. Grande, pero yo no soy grande, mido 1.59, estoy chaparrita. No soy grande, no soy grande. Bueno, muchas gracias a los hermanos que están acá disfrutando pues de este debate, ¿verdad? Aquí pues lo que hacemos es presentar lo que es la escritura. Por eso cuando la señora Betty estaba diciendo en qué me basaba yo, aquí, en esto me baso yo.
Siempre lo No que es hay, el, que hablar nada el, monarqui- no hay que hablar nada del debate, Selvin. Todavía no llega el moderador. el monarquianismo dinámico, pues estamos en todo el mundo para que sepa la señora Betty. Estamos acá ahorita en vivo. Selvin, no estamos Estamos en YouTube hablando también. del debate. Regresamos. No digan Ok. nada. Coles, Jesús Coles también está aquí. Adelante, ahora Ok. sí ya. Discúlpenme, vamos a retomar el debate. Quedaba la última pregunta de Predicador Selvin, ¿correcto? Sí. Sí. Ok. Bueno, vamos a formularla en 1 minuto. ¿Listo? Bueno, señora Betty. Puede comenzar Este en 3, 2, 1, comience. Ok, esta roca de la iglesia, señora Betty, que es Pedro, aquel que negó a su máster en la hora más dura de su vida. Pedro, le preguntaron la primera vez, ¿tú también estabas con el Galileo? No lo sé, mintió la primera vez. Segunda vez, ¿tú estabas con el Nazareno? Nazareno lo negó nuevamente con juramento. Tercera vez, tú estabas con él. Empezó a maldecir. Ahora, mi pregunta, Betty, tiene que ver con este versículo. Cualquiera, está en Mateo 10:33, cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre y de los ángeles del cielo. Pregunta, Betty, ¿qué tuvo que hacer este señor Pedro, llamado la roca de la Iglesia Católica? Escucha bien, ¿qué tuvo que hacer para que Cristo no lo niegue delante del Padre? Repito la pregunta. Este que lo negó 3 veces, mintió, juró y maldició, negando a su maestro. ¿Qué tuvo que hacer para que el Jesús no lo niegue delante del Padre? ¿Qué tuvo que hacer? Tiempo. Betty, ¿entendió la pregunta? Perfectamente la entendí, pero déjame buscar un texto bíblico, por favor. Sí, sí, claro que sí la entendí perfectamente. Le damos 20 segundos para poder mostrar su texto bíblico. Menos. Ya, dale. Ya, aquí lo tengo ya. Son 2 minutos. Comenzamos en 3, en 2, en 1. Comience. ¿Qué tuvo que hacer? Nada. Nada tuvo que hacer. Porque después de que lo negó, mira lo que le dice en Juan 21:15. Mira lo que le dice. Le pregunta 3 veces también, haciendo alusión a las 3 veces que lo negó. Juan 21:15. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Y Cristo no le dijo, oyes, como tú me negaste, lárgate, ya no eres... No, le dice, apacienta mis ovejas. Por segunda vez le pregunta, Pedro, ¿me quieres? Le dice Pedro, sí, Señor. Y le dice Cristo, cuida mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo. Apacienta. Entonces, según Cristo, si tú te crees oveja de Cristo, tú tienes que ser apacentado por Pedro y no por Miguel Servet, que fue condenado por hereje en el siglo XVI, por los calvinistas y que fue quemado vivo. Ahora, en Lucas 22, del versículo 31 en adelante, le volvió a decir, Simón, Simón, Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. ¿Qué le quiso decir teológicamente Cristo? Que su fe, que iba a ser infalible en cuestiones de doctrina. No le dijo, para que nunca más vuelvas a pecar. El Papa peca. Claro que Pedro es un pecador. Porque Cristo no le dijo, tú no vas a ser un pecador. No, le dijo que iba a ser infalible en cuestiones de doctrina. Eso fue lo que le dijo Cristo. O sea, es decir, que si el Papa 30 peca, segundos. aunque el Papa peque y sea un pecador, es el que apacienta las ovejas de Cristo. Y si usted se cree que es una oveja de Cristo, debe dejarse apacentar por Pedro. No porque lo diga Betty, porque lo dice la Biblia. Esa Biblia que tú defiendes, Selvin. Pedro, me amas, sí, Señor, apacienta mis ovejas. Las ovejas mías de mí, Pedro, tú las vas a apacentar. Ah, no, pero Selvin le cree a la Biblia. ¿Por qué desobedeces la Biblia, Selvin? ¿Por qué desobedeces a Cristo? Gracias. Vamos ahora. Le queda la última pregunta, ¿correcto? Sí, la última pregunta. Formulación en 1 minuto. Me va a refutar, ¿no, Selvin, no? A ver, ¿cómo estuvo? No, Esta tú- era la refutación de ella. Usted hizo la refutación, hizo la pregunta, Selvin contestó y ahorita refutó de nuevo. Ah, ok. Entonces, Ok. sí. Yo quería que me refutara. No, entonces ahora Selvin Bueno, va a otra ser... vez. va a Otra ser vez. otra. Vamos a estar en margen de debate, comenzando en 3 segundos su pregunta. 3, 2, 1, comience. Voy a mi ¿quién, yo? refutación, ¿verdad? Yo voy a mi refutación ahorita. Permítame un segundo. Tus 2 minutos.
Sí, para mi refutación. reputación a ella. Sí, tus 2 minutos de refutación. Comenzando en 3, 2, 1, comienza. Gracias. Bueno, Betty, no escuché nada bíblico en su respuesta. ¿Por qué este hombre, la roca, Pedro, que es la roca de su iglesia, donde está basado su iglesia, y este hombre negó a su máster 3 veces? Le dije que la primera vez lo negó mintiendo. Eso es pecado delante de Dios. No lo sé. La segunda vez lo negó jurando. No puede jurar. La tercera vez lo negó maldiciendo. Si usted se va a Mateo capítulo 26, versículos 73 y 74, dice que comenzó a maldecir y a jurar, no lo conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Ahora, yo esperaba su respuesta bíblica. Y era que este hombre tuvo que arrepentirse. Dice que arrepentido, dice el texto del versículo 75. Entonces Pedro, al oír cantar el gallo, se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo por tercera vez, me habréis negado. Y saliendo fuera, arrepentido, lloró amargamente. Usted no la escuché hablar de arrepentimiento. Yo no puedo basar, mi iglesia no está basada en un hombre que necesita arrepentirse por sus propios pecados. En Hebreos capítulo 10, 11 y todos los capítulos que tienen que ver con la fe, dice que 30 Jesucristo, segundos. dice clarito que Jesucristo no tiene necesidad de hacer sacrificio por sus propios pecados, porque Él fue santo y sin mancha delante de Dios. Usted está refutada. Usted no dijo que Pedro se tuvo que arrepentir. Pedro es un hombre como cualquier otro. Jesucristo no. Es el máster a quien Dios le dio toda potestad. Él es la roca. Cristo la roca, no Pedro. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que viene siendo la pregunta de Betty. Y si más recuerdo, esta sería la última pregunta antes de entrar al tiempo del careo. Vamos a formular 1 minuto. Betty está preparada para su última pregunta. Súper preparada. Muy bien, comenzamos en 3, 2, 1, dale. Te lo advertí, Selvin, querido. La pregunta es, ¿me puedes dar el nombre del unitario bíblico que se reúne o no sé qué hizo para definir el canon del Nuevo Testamento? Nombre y lugar, por favor. Esa es mi pregunta. Adelante. No te vayas por la tangente. Vamos ahora a retomar el tiempo, 2 minutos para responder, Selvin, comenzando en 3, 2, 1. Comienza. Ok. Cuando se hizo el primer sínodo, no existía ni la palabra católica. No era conocida la palabra católica cuando se hizo el primer sínodo, donde se estableció entre judíos, cristianos y gentiles cristianos, se estableció el canon y pasó más de 20 años tratando de establecer. Si se ponía Eclesiastés, Esther, estos libros que fueron tardíos para ponerlos en el canon bíblico. Entonces, luego aparece la palabra iglesia, la palabra católica aparece mucho después. Ahora le recuerdo también para la audiencia católica que no está escuchando, que nunca ha habido un nombre definido que haya sido establecido explícitamente y universalmente para llamar a los seguidores de Jesucristo. Solo se conocen por creyentes. Y 3 veces está la palabra cristianos en el Nuevo Testamento. Pero está más veces la palabra creyentes en el máster, en el Mesías. Creyentes. Así estableció. Se les llamó los del camino. Se les llamó los nazareos. Y durante la historia se les llamó los ebionitas. Después, en el año 190, por ahí, cuando comienza el movimiento de Teódoto, este hombre fue el que se conoce el primer monarquiano dinámico y se empezó a establecer. Y después apareció el tiempo de Orígenes, el tiempo de Arrio, a quienes ustedes compartieron. Pero yo no soy arriano. Yo no creo que Jesús sea Dios. Arrio sí creía eso, pero que era creado. O sea, no tenemos 30 nada que ver con segundos. eso. En la historia siempre han existido personas cristianas que se basan solamente en la escritura, pero quienes escogen los nombres son los detractores. Le llamaron los del camino, los nazarenos, los ebionitas, son los detractores los que le dan nombre. Nosotros solo somos creyentes en un solo Dios y su Hijo, el humano Jesucristo, a quien Él exaltó a su diestra. Muy bien, quedaban 5 segundos. Ya vamos a tomar ahora el tiempo de Betty en su contrarrefutación sobre la exposición que dio ahorita. Betty, está lista. 2 minutos comenzando en 3, 2,
uno, comience. Ahorita voy a hacer una cita con el psiquiatra, con mi psiquiatra, porque yo creo que yo pienso hacer una pregunta y a lo mejor mi mente piensa hacer una pregunta y a lo mejor mis labios dicen otra. Yo no le pregunté si la Iglesia Católica existía la palabra la palabra católico. Tampoco le pregunté por Arrio, tampoco le pregunté por los ebionitas, tampoco le hice 2 veces la pregunta. Le dije el nombre de un unitario, que es la iglesia a la que él pertenece, que se reúne para definir el Nuevo Testamento. Me salió con el ebionismo, que Cristo no es arriano y que Cristo... No te pregunté eso, querido Selvin. Se me hace que yo estoy mal, tengo que ir a checarme. No sé qué es lo que me pasa a mí. Ahora, no se sostiene tu respuesta, Selvin. A mí hazme esa pregunta. Yo sí tengo respuesta. Cualquier católico tiene respuesta. Querido Selvin, no tiene respuesta porque ustedes salieron, no me ha refutado del siglo XVI que a ti te fundó el hereje Miguel Servet. No me ha refutado eso. Todavía tienes tiempo, Selvin. Tienes 10 minutos de careo y tienes 3 minutos adicionales todavía. Dinos, o sea, llevamos 1 hora o no sé cuánto 30 llevamos. segundos. Y no has mostrado por qué tu iglesia unitaria bíblica es la iglesia de Cristo. No hay pruebas. Y ahorita yo te voy a hacer las pruebas, las preguntas, Selvin. Y tú a mí pregúntame por las pruebas de la iglesia católica. Yo sí te doy pruebas bíblicas, históricas, patrísticas, lo que quieras, Selvin. Cualquier católico sí te va a dar respuesta. Selvin, ¿a qué horas vas a mostrarnos tu iglesia? La iglesia unitaria. Tiempo. Ok, muy bien. Vamos ahora y terminamos la sesión de las preguntas y vamos ahora en el momento del careo. En el careo va a ser abiertamente, a ambas posturas. Vamos a comenzar de la siguiente manera. Esto no fue formulado en el comienzo. El careo, obviamente sabemos que es un momento abierto, pero me gustaría que comenzara Selvin, ya que el tiempo le pasaba a él, a exponer, a refutar a lo que él quiera hacer en este momento, centrados en el tema de la iglesia verdadera de Cristo, la iglesia unitaria o la iglesia católica. Vamos a mantenernos en el margen del respeto para el moderador, en mi caso de mí y de las personas que están abajo, especialmente los que están abajo, y pues que esto sea muy edificante para todos los que están escuchando. Así que vamos a comenzar. Si las cosas se ponen un poquito tensas, un poquito caliente por aquí, voy a interrumpir, vamos a bajar un poquito los ánimos y vamos a volver a continuar. Son 10 minutos y pues vámonos. ¿Listos? ¿Listo, Selvin? El Sí. micrófono. Muy bien. Betty, ¿lista? Comenzamos 10 minutos en 3, 2, 1. Vámonos. Señora Betty, ¿tienes un texto que diga así: Pedro, la roca, en la Biblia? Sí. ¿Cuál es el versículo? No Solo me sé. lo tiene que dar. Solo me lo tiene que dar el versículo. ¿Cuál es? No, pero a ver, es una pregunta con tiempo. A ver, yo pregunté Susana. si tiene un versículo, me tiene que decir cuál es. Solo quiero que me diga cuál es. Perdón, sí. Ahí va, rápido. Primera de Corintios 15, del 5 al 8. Vaya, vamos a leerlo a ver si ahí dice que Pedro es la roca. Sí. ¿Qué versículo es? ¿Qué versículo? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 5 en adelante, pero el 5 es el matador. No, ¿dónde dice Pedro la roca? Si no lo tiene, paso a la siguiente pregunta. ¿Lo tiene? Sí, no. No, que diga Sí lo Pedro tengo. la roca. Pedro es el nombre. Ahora necesito Sí. que diga Pedro la roca. Pedro la roca. No Y lo que tiene. apareció Segunda Cefas. pregunta. No lo tiene. Segunda pregunta. En Apocalipsis 1:6 dice que nos hizo reyes y sacerdotes. A todos. Pregunta: ¿por qué en la iglesia católica, me va a dar el texto bíblico donde está basada, ¿por qué en la iglesia católica solo los dirigentes son sacerdotes? Adelante. ¿Cuál es el texto bíblico? Texto bíblico. A ver, ¿cómo? En la Biblia dice que en Apocalipsis 1:6 que nos hizo reyes y sacerdotes, o sea, a todos. Pregunta para usted. Deme el versículo donde diga que solo los dirigentes son sacerdotes. Adelante.
Es que la Iglesia Católica no enseña eso. También yo soy sacerdote. Yo soy sacerdote común del No, pueblo. mentiras. Es un título dado a los sacerdotes católicos. Usted no lo tiene. Es mentira. Usted está mintiendo. Católica no enseña Usted está eso. violando las propias normas de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica los únicos sacerdotes son los graduados. Usted no es graduada sacerdota. Está mintiendo. Pregunta número 4. Pregunta número 3. Pregunta número 3, Betty. Betty. Pregunta número 3. Usted admitió que Cristo es la piedra del ángulo. Pregunta. ¿Tiene la iglesia dos rocas? ¿Tiene la iglesia dos rocas? Dos rocas. Una nada más. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Cristo. ¿Quién? Cristo. Entonces Pedro no es la roca. Ahora, voy con mi siguiente pregunta. ¿Quién fundó la iglesia? ¿Dios o Jesucristo? ¿Quién? Tiempo. Dios. Vamos, tiempo. He pausado. 3 preguntas por 3 preguntas. ¿Sale? 3 preguntas Oh, y pero eran regresamos 10 en el minutos careo. era careo de 10 minutos. Oh, totalmente. Entonces van a ser 20 en total. Es que dijiste primero que 3 preguntas, Elvin. No, pero Oh, está permítame. bien, pero entonces solo 3 preguntas no son 10 minutos, entonces. No, sí, son 10. 10 minutos. El careo, ok, voy a responder. El careo iba a ser 10 minutos los dos juntos. No iban a ser 10 y 10. Ok, ahora va con su tiempo ella de 3 preguntas, está bien. Sí, Muy sí, bien. sí entendemos. Estoy de acuerdo. El margen va a ser total. 3 No, preguntas. no. Selvin dijo así. Selvin dijo 3 preguntas, 1 minuto para formular y 2 para responder. No, eso ya no tiene nada que ver. Aquí en careo es lo que yo acabo de hacer ahorita. Usted me Entonces- responde rápido. Entonces, Eso es lo que usted va a hacer. Usted me va a hacer 3 preguntas en careo rápido. En careo Lo mismo- rápido, manteniéndonos en 10 minutos solamente. ¿Sale? Por eso era 10 minutos abiertos, preguntar lo que sea, pero ¿pasaron ahorita 10 minutos? son 10 minutos en total. No, 10 minutos él y 10 minutos yo. Ok, Selvi, ¿lo quiere hacer de esa manera o quiere hacer los... Claro, Es así que yo quedamos. pienso que tú no habías Muy bien. entendido el formato. Bueno, Muy hagamos una bien. cosa. Hagámoslo de 4 tiempos, entonces. Ya pasaron No, mis no, 3 no. preguntas. Ahora que haga 3 preguntas ella, otras 3 preguntas yo y luego 3 preguntas ella para hacerlo intercalado. No sé. Es así como yo pensaba que se iba a estar dando los 10 Yo minutos. también lo estaría así. Intercalado. Entonces, Betty, 3 hacemos preguntas lo rápidas ella intercalado. y luego otras yo y luego otras ella. No, sé. señor. Selvin y yo ya habíamos debatido así. 10 minutos él me iba a mí a encarar y yo iba a responder rápido para que él hiciera muchas preguntas. Lo mismo yo, 10 minutos él y 10 minutos yo. Muy bien. Selvin, tengo tu tiempo con 7 minutos 24 segundos. ¿Lo tomamos de ahí? Está bien, está bien. Muy bien. Vamos a comenzar en 3, 2, 1, dale. Pregunta Betty. Si Pedro es la roca de la iglesia, ¿por qué Pablo lo encaró y lo juzgó siendo la roca de la iglesia? ¿Tenía autoridad Pablo sobre Pedro? No, porque en Hebreos dice que exhórtense unos a otros. Ah, ok, entonces, Jesucristo siendo la roca, ¿tiene autoridad alguien sobre Jesucristo? ¿De encararlo? A Jesucristo no, Entonces, ¿quién es la roca? ¿Quién es la roca? Cristo. Muchas gracias, eso es lo que vengo diciendo. Ahora, la última pregunta, señora. La iglesia católica, escuche, la iglesia católica tiene monjas. Deme un versículo en la Biblia donde haya monjas en el Nuevo Testamento, monjas. Si me esperas, te lo busco. Bueno, voy a tomar que el moderador me pare mi tiempo porque esto era de contestar rápido. Aquí no es de sí, esperar. Sí hay un texto bíblico, pero no lo tengo aquí todavía. Ok, no lo tiene. ¿Tiene un texto bíblico para decir que los líderes deben de ser sacerdotes? Sí lo tengo, pero tampoco... ¿O no lo tiene? Entonces no lo tiene. No. ¿Quién Sí es el sacerdote de la iglesia? ¿Quién es el sacerdote de la iglesia? ¿De cuál iglesia? ¿Católica? De la iglesia bíblica, de la Biblia, la iglesia bíblica. Cristo. Cristo. Entonces, ¿por qué ustedes tienen sacerdotes? Si solo Cristo es sacerdote. Porque Cristo los instituyó cuando dice... Deme el versículo donde los instituyó como sacerdotes. Pues es que necesito que me des tiempo para buscar. Entonces no lo tiene. Entonces no lo tiene. Entonces no lo tiene. Sí lo tengo, pero necesita que me lo busque. Lucas 22:19, ahí los instituye. Sí, pero ¿qué dice? ¿Qué dice? Esto es ¿Ustedes mi... serán los 12 sacerdotes, les dijo? que no me deja responder, Luis Ángel. Correcto, pero ¿cómo les dijo? Ustedes serán los 12 sacerdotes de la iglesia. ¿Cómo les dijo? ¿Me vas a dejar que responda un... Bueno, aunque yo quiero escuchar el versículo. ¿Cuál es el versículo? Lucas 22:19. ¿Qué dice el versículo? Y habiendo tomado pan después de haber dado gracias, lo partió y diciendo, esto es mi cuerpo que a vosotros es dado, hagan esto en memoria. Ahí no dice sacerdotes.
Ahí bueno, lo está instituyendo la cena del Señor que harían en memoria de su muerte. Pero eso lo tenemos que hacer todo aquel que ya está en el cuerpo de Cristo. Está permitido que haga esto, no sacerdotes católicos. Ahora, la última pregunta para usted. ¿Dónde está basada su fe? ¿En el consumador de la fe, Jesucristo, o en Pedro? en Cristo. Entonces Pedro, ¡piu! Se cayó Pedro. Entonces, ¿quién debe de ser el líder de la iglesia? ¿Pedro o Cristo? Pedro, en Juan 21:15, Pedro. Muchas gracias. He terminado. Está establecido claramente que su iglesia católica no está basada en la Biblia. Muchas gracias. Muy bien, permítame un segundo. Vamos a voltear la cámara por acá. Permítame un segundo. Ok. Vamos a continuar. Betty está listo para hacer su careo. Súper. Espérame. Déjame buscar un texto bíblico. A ver, Luis Ángel, necesito yo hacerle preguntas a Selvin y yo le voy a dejar unos 20 segundos para que responda. ¿Cómo ves? Muy bien, me parece bien. No, solamente usted le puede dar incluso 30 segundos, un minuto. Nomás recordar que el careo para usted sería 10 minutos. Puede hacer las preguntas que sea, dale el tiempo que él quiera en 10 minutos. Comenzamos. ¿Lista? Dale. Comenzamos en 3, 2, 1, dele. ¿Me puedes dar el nombre del pastor unitario que se reúne para definir los 27 libros del Nuevo Testamento? Tampoco católicos. No hubo unitario ni católico. No te pregunté eso. Entonces, no hubo, ¿verdad? Es que no hubo ni unitario, tampoco hubo católico. La pregunta no es de católicos. No hay Correcto, unitario. no hubo unitario. Esa es mi respuesta y tampoco hubo católico. Ok, siguiente pregunta. ¿Me das el nombre de un unitario bíblico que combatió las herejías en el siglo III? Nombre. No, ninguno. No hay. Ningún unitario bíblico con ese nombre. Ok. Un pastor de la iglesia unitaria bíblica que dividió la Biblia en capítulos y versículos. Los que creían en lo que creemos nosotros los unitarios, ellos ya tenían un canon y era la Biblia etiopí, copta y pechita, antes de que existiera la iglesia católica. No. A ver. Otra vez. Un pastor unitario que defendió a Cristo de las herejías, el nombre. ¿Cómo se llamaba? Yo. ¿En el siglo III fuiste tú? No, yo ahorita. No. Yo te pregunté en el siglo III. En el siglo III existía la iglesia del gobierno y existían los verdaderos cristianos que seguían la escritura. No existía el nombre unitario. Señora, nombre. no existía el nombre unitario. Gracias. ¿Quién fundó la iglesia unitaria bíblica? Así como se llama, unitaria bíblica. Dios. ¿Dónde lo dice? A ver. Dios, cuando le dijo que él ponía a Cristo como cabeza de la iglesia. Cristo es un hombre a quien Dios puso por cabeza de la iglesia. Los unitarios bíblicos creemos en un solo Dios y en el humano a quien él exaltó a su diestra. Esa es la unitario bíblico. La idea unitario bíblico es esa. Hasta ahí. Entonces Cristo nunca dijo, yo voy a fundar los unitarios bíblicos, ¿verdad que no? Sí, no dijo igual que no dijo que iba a fundar católicos. Siguiente pregunta. Según la Biblia, ¿quién son las columnas de la iglesia? ¿Quién son? Los tres que encontró Pablo y que creyó que eran las columnas de la iglesia, Pedro, Santiago y Juan. Pero en Apocalipsis los 12 apóstoles son las 12 columnas. En Gálatas 2.9 dice que son, ¿qué dice ahí? En Gálatas 2.9. ¿Puedo leer el versículo? Sí, claro que sí. Gálatas 2.9, dice Gálatas 2.9, pero antes de llegar él ahí, escucha bien lo que dice en Gálatas 2.9, y como vieron la gracia que me era dada Jacob y Cefas y Juan, que parecían ser columnas, hasta ahí, nos hasta dieron ahí. la diestra. Parecían. Parecían, no dijo que eran, parecían. Está bien. El pastor unitario que dividió la Biblia en capítulos y versículos, no me lo has dado el nombre. Sí, es que no existe pastor unitario que dividió la Biblia. Eso lo hizo el gobierno de Constantino. No fue porque fue en el siglo XII. Constantino ya había muerto en el siglo IV. Okay. Se llamó el obispo Langton en el 1200. Ok, listo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre del pastor unitario que predicó a Cristo? Bueno, que evangelizó a Cristo en tu país. Cada persona que llega a esta creencia bíblica, voy a darle el nombre. En este momento soy yo aquí y en cada país yo no conozco a todos en todo el mundo. Yo no los conozco a todos.
Ya está ahí. No, no los conoces porque no fueron unitarios bíblicos. Fueron los franciscanos católicos. Sí, los católicos, claro. Ponme el tiempo, por favor, para saber cuánto tiempo me queda. ¿Qué significa para la Biblia las llaves? Pronto, Selvin. ¿Las llaves qué significa? Las llaves del entendimiento. ¿Dónde dice? Ah, ok. No, está bien. No, está bien. Entonces, No, si me deja le respondo, le digo dónde está. Le doy el versículo. Lo entendí, está bien. Entonces, ¿quiere decir que cuando Cristo les da las llaves a Pedro, se las dio para el entendimiento? Sí, el entendimiento de la palabra de Dios, sí. No, está bien. Se la dio a todos, ¿Dónde encontramos las llaves en el Antiguo Testamento? Luis Ángel, quiero ver el tiempo, por favor. ¿Dónde encontramos? ¿Cuánto? 5 minutos, 40 segundos. Gracias, listo. ¿Dónde encontramos en el Antiguo Testamento la prefigura de las llaves? A ver. Sí, en el Nuevo Testamento está las llaves, pero significa el entendimiento del reino de los cielos, que los fariseos la cerraban, pero Cristo se la dio a los apóstoles. En el Antiguo Testamento, en Isaías 20, versículo 22, no está hablando de llaves del entendimiento, está hablando de las llaves del reino que se puso en Elías, en el hombro de Elías. Llaves del reino de David, Sí, está como bien. encargado de la casa en Jerusalén. Entonces, ¿quiere decir que las llaves son de Cristo o del mayordomo? La llave del entendimiento es la sabiduría que Dios le dio a Jesucristo y Él la pasó a los apóstoles. Ok, ¿dónde dice que las llaves es la sabiduría de los apóstoles? Bueno, por eso si usted me deja responder, yo le respondo. Cuando Jesucristo le dijo, ¿puedo responder? Sí. Cuando Jesucristo le dijo a los apóstoles, le dijo a los fariseos, vosotros cerráis la llave del entendimiento a los hombres, ni vosotros entráis, ni dejáis a otro que entre. Luego cuando le dice a Pedro, yo a ti te daré la llave del reino de los cielos, entonces está dándole la llave del entendimiento. Pedro en Hechos 15 dice, cuando hace un tiempo atrás, por medio de mí, de este servidor, Dios abrió el reino de los cielos a los gentiles. Pedro lo entendió, que era predicar a los gentiles. Esa es la llave del entendimiento. Ok, siguiente pregunta. No, eso no dice. Siguiente pregunta. Pablo fue mandado a predicarles ¿a quién? Pablo fue constituido apóstol a los gentiles por Dios. ¿Pero por qué? O sea, para los de la circuncisión, ¿verdad? Sí, incircuncisión. Gentiles. Está bien. ¿Por qué Pablo en Hechos 15 no pudo con el problema de la circuncisión? Sí, correcto, porque tenía que ver con judíos que se habían cristianizado. ¿Puedo responder? ¿Y fue a Fue el dónde? problema de la circuncisión que tenía que ver con judíos naturales. Por eso él tenía que venir a tratarlo con judíos naturales de la iglesia. ¿Y fue a dónde? Fue donde Jacobo, y Jacobo fue el que dio la orden. Fue a donde los apóstoles. Ahí no Sí, dice pero que- Jacobo era el que dio la orden. Jacobo, no fue Pedro. A ver, ¿me lees donde dice que fue donde dio la orden él? A ver, Bueno, rápidamente. Jacobo se levantó en medio de los hermanos y dijo, yo digo que no se inquieta a los gentiles. Sí, Vamos, él dice... Hechos 15, verso 13. Hechos 15, verso 13, se lo leo. Hechos 15, verso 13 dice que fue Jacobo. Ok. Fue Jacobo, pero en el versículo 12... Dice el versículo 13, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios hizo esto, pero yo digo que no se inquieta a los gentiles. Era palabra, era el líder. Históricamente se conoce que Jacobo fue el presidente de la iglesia en Jerusalén por sobre los apóstoles por 20 años. Jacobo era el líder de la iglesia en Jerusalén, no era Pedro. Luis Ángel, cuando yo le diga hasta ahí ya... A ver, párame el tiempo, por favor, párame el tiempo. Vamos a continuar en el margen del debate. Es careo, entonces cuando hace la pregunta, cerrar la pregunta porque es el tiempo de la hermana Betty. Entonces, un poquito solamente más respeto en ese punto, ¿sale? Betty, puede continuar en 3, 2, 1, quedan 50 segundos. Dele. Sí. Y sí te lo van a... Trímetro. Espérame, Luis Ángel, espérame. Sí, párale el tiempo. No le quiero robar ni un segundo. Trimetroprima con sulfanetoxazol. Y también dile que pues para el amor. No. Metamizol sódico mejor. Eso es para la temperatura. Metamizol sódico, y así los dos. Ya, perdón. Continuamos en 3, 2, 1, continúe. Sí, tú me leíste el 13 cuando dice que Santiago tomó la palabra, pero no me leíste el 12. Dice, toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo. ¿Por qué? Porque acá arriba dice en el versículo 7, después de una acalorada discusión, Pedro se puso de pie y dijo, no me leíste ni el 7 ni el 12. Sí, que eran respetosos. Cuando alguien estaba hablando, callaban todos, eran respetuosos. Luis Ángel, por favor. Ay, Vamos a... Me está preguntando. El tiempo está parado. A lo que yo estaba escuchando en este momento, ella estaba respondiendo en el versículo 2. Ella no puede responder. Ella solo me está preguntando y yo respondo. Recuerda, ella no puede refutar. Está respondiendo sobre el versículo 12. Entonces, Betty, cuando va a hacer la pregunta, va a terminar y después puede contestar Selvin. Por eso Betty le está dando tiempo para que responda. ¿Me dejas hablar 30 segundos?
¿Cuestiones del debate o...? ¿No es de debate? Ok. Sí, vamos a pasarle. Melvin y yo ya habíamos debatido esto. Yo estoy haciendo un careo. Él nada más está para responder. Y cuando yo le diga listo, ya se tiene que guardar silencio. ¿Me entiendes? O sea, yo sí puedo hacerle un careo a él. Él tiene que callarse cuando yo le diga ya. Ya hemos debatido él y yo, nada más que está nervioso. Listo. ¿Cuánto tiempo es lo que me queda? Te quedan 2 minutos con 15 segundos. Gracias. Ok. Selvin, ¿por qué crees que Mateo escribió el Evangelio de Mateo? ¿Dónde dice yo Mateo escribo? No sé quién es Mateo. Yo solo sé que el libro se llama Mateo. ¿Y quién lo escribió? Tiene que haber escrito a alguien al cual no tiene nombre quién lo escribió. ¿Y tú por qué dices Mateo 16? No, porque llevan nombres. Cada obra lleva un nombre. Entonces, ¿quién le puso a esa obra el nombre? El que recopiló los libros le pusieron desde el año 50 en adelante, le llamaron, cuando salió Mateo, le pusieron el nombre ahí. Igual que el Caballo de Troya lo escribió Benítez, pero el libro se llama Caballo de Troya. Ok. ¿Sabes por qué no sabes? Porque fue un papa católico en el siglo II quien le atribuye Mateo a Mateo. Entiendo, por eso se llama San Mateo, ¿verdad? No te estoy ya, o sea, tú no tienes que responder. Entonces, no encontramos a ningún, ni en la historia, Selvin, pregunta, ni en la historia ni en la Biblia, un unitario bíblico que defendiera a Cristo de las herejías, ¿verdad? Bueno, en la historia no hay, ¿verdad, Selvin? Los unitarios eran llamados los herejes. No podían combatir la herejía porque ellos eran los herejes. Está bien. Por último, ¿por qué tú apelas a los ebionitas? Dices tú, es que ellos ya estaban en el siglo I, y sí, tienes razón. Pero, a ver, si tú defiendes a los ebionitas, ¿por qué tú debatiste con un ebionita? A ver. 40 segundos. ¿Cuál ebionita debatió? Tú debates con los ebionitas, Selvin. O sea, yo no sé por qué defiendes a los Señora, ebionitas. si yo soy ebionita, ¿cómo voy a debatir un ebionita? Tú debatiste con Pedro Gómez, que es ebionita. Pero bueno, está bien. Hasta ahí está. No he debatido con Gómez. Gómez y yo tenemos la misma doctrina casi. No, está bien. A ver, por último, Selvin, ¿cómo se llama el unitario bíblico que representa el cristianismo en el mundo? ¿Cuál es? A ver. Ahorita en la habla hispana se llama Selvin Cruz. Pero no te conocen cuando hay una guerra, ¿o sí? No necesitan conocerme para que haya una guerra. Yo solo que necesito ser conocido por Dios es lo que me interesa. Tienen que conocer porque Cristo te mandó a ti hace 2000 años. Pregunta, en la guerra de Ucrania y Rusia, ¿a quién le Tiempo. a Selvin de hablar? Tiempo. Ya, Se ha terminado el tiempo. Ok, vamos a retomar. Nos quedan una de las últimas secciones del debate, que van a ser 3 minutos de conclusión. 3 minutos de conclusión de parte de Selvin va a comenzar y 3 minutos de conclusión de Betty. Entonces, vamos a poner 3 minutos. Selvin, ¿está listo para concluir? Muy bien. Recordarles que es conclusión, ya no es, por ejemplo, refutación, solamente concluir ambas posturas, Betty y Selvin. Les vamos a dar 1 minuto para poder despedirse. No se preocupen de despedirse ahorita. Sumen en sus minutos y despedida después de esta sesión. Continuamos en 3, 2, 1. Listo. Muy bien. Gracias, moderador, y gracias, Betty, por el debate. Pues mi conclusión del debate es que donde sea que usted se encuentre con un unitario bíblico, pues siempre va a tratar de mostrarle lo que dice el texto bíblico. Nosotros no estamos basados en historias, fábulas, no estamos basados en nada que haya escrito alguien extra Biblia. Nosotros siempre vamos a hablar de lo que dice el texto bíblico, es la prueba que tenemos. Y como yo estuve de acuerdo con ella, los textos que ella estuvo citando de Tito, Timoteo, Filimón, todos esos textos donde los exhorta a predicar la escritura, eso es lo que hacemos nosotros. Entonces por eso va a ser muy difícil que refuten a un unitario bíblico con Biblia. Puedes refutarlo dándole la vuelta a las preguntas o yéndote a la historia, todas esas cosas lo pueden hacer. Pero yo creo que queda establecido, con mi primera pregunta, quedó fulminado el debate porque ¿quién es la piedra angular en la cual está fundamentada la iglesia? Ella misma lo admitió, que es Cristo. Y yo creo que es Cristo. Ahora, Cristo es la roca a quien Cristo se refería. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo es parte de la iglesia. Entonces, si Cristo es parte de la iglesia, he dejado establecido que fue el Padre que lo puso a él como cabeza de la iglesia. La cabeza es parte del cuerpo. La cabeza no es separada del cuerpo. Entonces, quien puso ese cuerpo junto es el Padre. En mi introducción, en mi tesis inicial, yo establecí que en Hebreos capítulo 3
deja clarito que Dios puso a Moisés sobre toda su casa, Dios puso a Jesucristo sobre toda su casa. Esta casa es la iglesia. Moisés guió a esta congregación en el desierto, Cristo nos está guiando a nosotros. Cristo es la cabeza, Cristo es la roca, Cristo es esa piedra de tropiezo y sobre él están fundamentados apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Entonces yo creo que la iglesia verdadera debe de estar fundamentada en la escritura, no en tradiciones de hombres. Cristo en Mateo 15 y en Marcos 7 estableció claramente que por seguir tradiciones de los hombres se quebrantan los mandamientos de Dios. Entonces no puedes servir a dos señoras a la vez. O sirves a Dios que fundó la iglesia o sirves a los hombres que no fundaron la iglesia. Los hombres son llamados por Dios a ser parte y miembros de la iglesia. Eso es lo que he dejado establecido en esta noche. Y 30 segundos. Unitarios bíblicos estamos dándonos a conocer. Ya estamos haciendo ruido por todos lados. Lo quieran o no, estamos haciendo ruido. En inglés ya se hacía ruido, pero ya estamos haciendo ruido en español. Así que todo el que tenga deseo de aprender, vaya a la Biblia. Unitario bíblico significa la unión del único Dios verdadero y el humano a quien él estableció y lo sentó a su diestra. 2. Unitario bíblico. 2. No 3, no 4 ni 5. Gracias. Tiempo. Vamos ahora a concluir. Permítanme un segundo. 3 minutos, Betty, de tu parte. Ok. Comenzando en 3, 2, 1. Comienza. Conclusión. ¿Qué aprendí yo en este debate? Aprendí que los unitarios bíblicos son la iglesia de Cristo, pero que los unitarios bíblicos no hicieron la Biblia. Aprendí que no hay en la historia, después de 2000 años, ningún unitario bíblico, no hay. Aprendí también que es la iglesia de Cristo, pero que no encontramos a ningún pastor que estuviera predicando a Cristo después de la muerte de los apóstoles. Aprendí también que el Strong dice que Cefas es la roca. Aprendí también que el representante de... No, esto lo voy a dejar hasta el último. Por favor, avísame 30 segundos, por favor, porque esto lo voy a dejar al último. Aprendí también que la iglesia verdadera está en la Biblia, pero no hay texto bíblico que diga eso. Eso fue lo que aprendí hoy. Aprendí también que después de 2000 años, ellos, unitarios bíblicos, están haciendo ruido. Después de 2000 años. Después de que una iglesia cristiana católica le predicó en su país a él el verdadero evangelio. Aprendí también que en su país no fue a enseñarles a Cristo ningún unitario bíblico. Aprendí que fueron puros católicos. Aprendí también que si quieren aprender de Dios, vayan a la Biblia. Pero, digo yo, ¿y los que no saben leer? ¿Y los que tienen problemas para leer? ¿Los que nacen con problemas en su vista? ¿Y los que mueren sin haber conocido la Biblia? Aprendí también que no hay un texto bíblico que diga que si quieres aprender de Dios, vayas a la Biblia. No hay ni un texto bíblico. Y lo último, aprendí también que si usted se quiere hacer cristiano, el que representa al cristianismo en el mundo se llama Selvin Cruz. O sea que si usted si quiere aprender y si quiere saber quién representa el cristianismo en el mundo, se llama Selvin Cruz. Que cuando hay guerras importantes, entre comillas, porque ninguna guerra es importante, me refiero a que en el mundo, hay que hablarle a Selvin Cruz. Porque en la guerra de Ucrania y en la guerra de Rusia con Ucrania, al que le hablaron fue a Selvin. Ah, no, perdón, le hablaron al Papa Francisco. Aprendí que el Papa Francisco no representa el cristianismo. Aprendí que ahora Selvin Cruz quitó al Papa Francisco del cristianismo y él es el que representa al cristianismo en el mundo. Hay que ir con el pastor Selvin Cruz, hermanos. Si usted es ateo y quiere saber de Dios, vaya con Selvin Cruz. Tiempo. Después de 2000 años. Gracias. Tiempo. Vamos a pasar ahora, permítanme un segundo, vamos a pasar a lo que es un minuto, muy simple, muy básico, un minuto de despedida, ya no tocante al tema, tocante al debate, solamente lo que quieran compartir. Por favor, guárdense en el respeto en esta despedida de un minuto, sé que lo harán. Entonces vamos a comenzar. Selvin, despidiéndote en 3, 2, 1, comienza. Muchas gracias, Luis, Ángel.
Señora Betty, muchas gracias. Gracias por el debate y creo que ha sido muy informativo. Y pues le doy gracias también a todos los hermanos, las 800 personas que tuve aquí hoy y los que estuvieron allá con la señora Betty, con Luis Ángel, que estuvieron viendo. Mi recomendación final es hay que ir a la Escritura, es todo. Hay que ir a la Escritura porque creo que en ellas está la vida eterna. ¿Por qué está en ellas la vida eterna? Porque es la que nos hablan de ese plan de salvación que Dios planeó. Y ese plan de salvación es acerca de alguien, acerca de un hombre que vivió, murió, resucitó y fue sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y Él nos representa. ¿Ok? Quiero que entiendan eso. No nos representa a un hombre que esté aquí en la tierra, un carnal. Nos representa a alguien que fue hecho espíritu vivificante y está en los cielos. Pasa a todos. Muy bien, ahora vamos a cederle el tiempo a Betty. Betty, 1 minuto, comenzando en 3, 2, 1, dale. Igual, muchas gracias a ti, Luis Ángel, por la moderación. Qué bárbaro, ¿eh? Eres muy buen moderador. Y a los 500,000, a los 5,015 personas, 515 personas, perdón, es que vi mal, que estaban aquí en mi live. Muchísimas gracias por apoyarnos. Y mi última recomendación también es que si usted quiere ser cristiano, haga lo que dice 1 Timoteo 3:15, que el fundamento y el pilar de la verdad se encuentran en la iglesia. Vaya a la iglesia, Efesios 3:10, porque la multiforme sabiduría de Dios se encuentra en la iglesia. Y esta iglesia es quien te dio la Biblia. Entonces, según la Biblia, hay que ir a la iglesia. Mi hijo, muchísimas gracias también a Selvin, a la audiencia de Selvin, que yo sé que ahí me están diciendo que me aman y que van a orar por mí. Sí, yo sé que son muy cristianos y me pusieron aquí un gorro. Gracias a los dos y a toda la gente que estuvo aquí apoyándome, ¿sí? Gracias. Bueno. Luis Ángel, muy buena moderación. Fíjate que no, te he visto un par de veces, no sabía que podía ser un buen moderador. Yo no quería que fuera un moderador católico, la verdad nunca estoy de acuerdo que sea de la misma corriente porque ya he tenido experiencias negativas. Entonces por eso le dije a Betty, pero le di una oportunidad. Yo iba a traer moderador la vez pasada, pero en el último minuto no quise para ser imparcial. Y lo manejamos los tiempos, pero como que un relajito esa vez. Pero ahora creo que lo manejaste muy bien. Y espero que si estás a la disponibilidad, y que de repente te pueda ocupar, porque yo hago muchos debates en YouTube. Si tuvieras la disponibilidad, te podía invitar. Me parece que has moderado bien. Vamos, tienes que mandar el diezmo. No, pues vamos adelante, todo para la gloria de Dios. Espero yo que las personas que estuvieron abajo se hayan edificado. Creo, Selvin, te puedo hacer una recomendación, si me lo permite, hacerle una recomendación nomás en el momento del careo, darle un poquito más espacio a la otra persona. Lo hicieron sumamente bien, solamente un poquito más de espacio, de parte de Betty. Yo pienso que fue edificante, ambas posturas, ya sea para los unitarios, lo que ustedes profesan, yo pienso que ellos se beneficiaron de la postura que usted expuso. Yo como católico entiendo completamente lo que expuso la hermana Betty, me alegra cómo lo hizo y bueno, más que nada, espero que las personas que estuvieron abajo sí hayan recibido algo, porque esto no lo estamos haciendo nomás por hacerlo, sí, lo estamos haciendo para que las personas sean edificadas y bueno, predicar a Dios a destiempo y a tiempo. Entonces, gracias a todos los de los 3 canales, a las 2 personas que están aquí en el panel. Y bueno, Dios les bendiga y por ahí si sube el canal, si sube este diálogo, este debate a YouTube, espero que también yo lo pueda hacer. Si no, no pasa nada, pero pues sería interesante que otra comunidad youtubera también pueda encontrar este diálogo por allá. Muy bien, muchas gracias. Entonces, nos despedimos de acá, Betty. Nos despedimos, gracias. Betty, hermana, Dios le bendiga. Selvin, Dios te bendiga. Nos miramos para la próxima. Gracias, hermanos. Ya no. Pasa a todos.